Niños pueden ir al ministerio de niños a ser instruidos en la palabra. Clarita ya prendió la jita desde hace 1 hora. Ahí está todo caliente. Gloria al Señor. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos, prosperados y en victoria para la gloria de Dios. Les doy la bienvenida a todos. Estamos listos para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Nuestro corazón está dispuesto, la alabanza nos llevó a ese lugar, a esa presencia, a ese lugar santo donde todos queremos estar. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Nuestras hermanitas, el frío las ha quedado en la casa. Ya vienen, gloria a Dios. Bueno, en este tiempo siento en mi corazón poder compartir esta palabra que vamos a encontrar en la carta a Timoteo. Y para eso vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 16. 1 Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 16. Amén, dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que a través de esta palabra poderosa tú hablarás a nuestras vidas conforme a las necesidades que tú sabes que cada uno de nosotros tenemos, Padre. Espíritu Santo, te pedimos que en este tiempo seas revelándonos esta palabra y ayudándonos a tener el discernimiento y entendimiento para recibir esta palabra en nuestros corazones, Señor. Padre, arranca de nosotros todo lo que tenga que ser arrancado, Señor, y planta en nosotros esta semilla incorruptible, Señor, para que crezca en nosotros, Señor, eche raíces de fruto y buen fruto para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, Padre, a tener ese espíritu, Señor, de retenimiento, Señor, para retener esta palabra y que no sea, Señor, robada de nuestras vidas, Padre. Como siempre, Señor, te entrego mi vida. Toca mis labios con ese carbón encendido, Padre. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor, sino que sea entregando a tu pueblo, Señor, esa palabra que tú entregaste a mi vida y que en primer lugar me ministró a mí, Señor, me exhortó a mí y que sé que ahora ministrará a todos mis hermanos y a todo aquel que le escuche, Padre. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. La semana pasada estuvimos celebrando el Día de la Madre. Nuestra hermana Diana nos compartió acerca de las palabras de Timoteo, ¿no? Nos compartió cómo su abuela, ¿cómo se llama la abuela? Loida y su madre Eurice instruyeron a Timoteo desde muy pequeñito en la palabra y cómo Timoteo ahora estaba llevando esta palabra al pueblo de Éfeso, lugar donde él recibió de parte del apóstol Pablo la misión de quedarse ahí para levantar la iglesia y ministrar la iglesia y poder llevar la palabra de Cristo. Entonces ahora Timoteo estaba llevando esta palabra.
Y como sabemos, y como lo hemos visto siempre, Pablo nunca dejó solo a Timoteo, sino que siempre estuvo preocupado de las cosas que Timoteo hacía y cómo Timoteo iba creciendo en ese ministerio. Y muchas veces le mandaba cartas para animarlo, aconsejarlo, para poder instruirlo en las cosas que tenía que hacer, porque recordemos, el pueblo de Éfeso no era un pueblo fácil de llevar. Era un pueblo que venía de grande idolatría, era un pueblo que venía de grandes cosas, costumbres del hombre. Entonces, me imagino que para Timoteo no sería fácil. Y vemos en la palabra que dice que era un hombre joven, porque dice que nadie tome, ¿no? A menos tu juventud. Entonces, me imagino que la carga que estaba llevando Timoteo no sería fácil por todo lo que estaba rodeado, por todo lo que tenía alrededor. Y el desempeño de Timoteo quizás muchas veces se veía apagado un poco por las situaciones que pasaban, pero Pablo trataba de animarlo a través de estas palabras, trataba de animarlo a través de la fe en Cristo Jesús, a través de lo que Cristo había hecho y estaba haciendo en él. Y en uno de esos escritos que Pablo le envía a Timoteo encontramos estos versículos que acabamos de leer. Y me gustaría que nosotros lo veamos también, veamos esos consejos que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, como sabemos, le dio a Timoteo, para que también lo tomemos para nuestras vidas y veamos lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Sabemos que todos pasamos pruebas, todos pasamos aflicciones, todos pasamos situaciones difíciles, pero la palabra de Dios está ahí para animarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para instruirnos, para levantarnos y para darnos vida y vida en abundancia. Así que como vemos en los primeros versos nos dice que van a venir, dice, muchas falsas doctrinas que van a enseñar al pueblo a desechar lo que Dios ha entregado por gracia. ¿Y qué es lo que Pablo insta a Timoteo en estas palabras? Y le insta a enseñar que todo lo que Dios ha hecho es bueno, que todo lo que Dios ha entregado es bueno si se toma con acción de gracias. Si nosotros agradecemos y tenemos esa acción de gracias ante Dios, dice que todo lo que Dios ha hecho es bueno, y dice que la oración lo ha santificado. Y le dice a Timoteo, vemos en el verso 6, si vamos al verso 6 y volvemos a recordar el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces Pablo le dice, tienes que enseñarle estos a los hermanos, para que estés nutrido de la palabra de la fe y de una buena doctrina, le dice. ¿Qué cosa es doctrina? Vamos a verlo, vamos a ver el significado de la palabra doctrina para tenerlo claro. Dice doctrina, dogmas y enseñanzas de una fe, instrucciones, enseñanza acerca de Dios y de cómo vivir para Él. Entonces la doctrina son las instrucciones que nosotros tomamos, ¿de dónde? De la palabra de Dios. Instrucciones que tomamos de la palabra de Dios que nos va a enseñar a vivir de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de nuestras doctrinas como iglesia? Las vemos ahí, las tenemos ahí, nosotros en la puerta, todo aquel que entre puede ver ahí nuestra declaración de fe y ahí vemos nuestras doctrinas. Por ejemplo, creemos nosotros que hay un solo Dios, que existen tres personas, el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y eso de dónde lo tomamos? De la palabra, porque en la palabra está escrito que es uno solo, pero en tres personas. Ahora, parte de nuestra doctrina es que Jesucristo es el Hijo de Dios y que dio su vida por nosotros y que Él es el único camino al Padre y que ese su sacrificio fue hecho por el perdón de todos nuestros pecados. Ahora, ¿eso de dónde lo estamos tomando? ¿A alguien se le ocurrió? ¿A alguien se lo imaginó? ¿Le pareció bonito? Lo tomamos de la palabra. Juan nos dice, Él es el único camino. Nuestra doctrina dice que creemos que la salvación es por gracia y no por obras. ¿Eso también lo hemos inventado? No, nada de eso hemos inventado. Toda nuestra doctrina, de acuerdo a nuestra declaración de fe, es tomada de la palabra. Todo está sustentado con la palabra. Y estos y muchos puntos más lo vamos a encontrar siempre en la palabra. Y Pablo le insta a Timoteo a enseñar esa doctrina. Le insta a Timoteo a enseñar esa sana doctrina para que sea, dice, un buen ministro de Dios. Ahora, para que Timoteo pueda enseñar las cosas conforme a la sana doctrina, conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tenía que hacer? Vamos a ver dos cosas en este tiempo para poder tenerlo claro. Y primero vamos a ir al verso 7, nuevamente. Y vamos a leer el verso 7. ¿Qué le dice el verso 7? ¿Qué era una de las cosas que Timoteo tenía que hacer? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Wow.
Entonces, lo primero que Pablo le manda a Timoteo para ser un buen ministro de la palabra, y en el caso de nosotros, para ser un buen cristiano, un cristiano realmente de acuerdo a la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es alejarnos de las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué cosas son fábulas? Esto es cuentos. Vamos a verlo para entenderlo. Dice fábulas, un breve relato. ¿Qué cosa dice? Ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica o crítica, frecuentemente manifestada en una moraleja final. Entonces, una fábula es aquella historia que tiene un mensaje moral y que suena muy bonito, porque dice que está escrito en prosa, en verso, o sea, suena, wow, hermoso, pero ¿de qué carece? De verdad. De verdad, de realidad. No es algo real. Ahora, ¿qué cosa es profano? Porque dice que tenemos que alejarnos de las fábulas profanas. ¿Qué cosa es profano? En contra de Dios. En contra de Dios, vamos a verlo. En el diccionario en español, la palabra profano significa que carece de conocimiento de una materia. Y en el diccionario bíblico, la palabra profano significa lo que es secular o impío, en contraste con lo que es sagrado o consagrado para Dios. Entonces, si nosotros pues unimos estos dos significados, podemos decir que la palabra profano es algo que carece de conocimiento ¿de qué? De Dios. De Dios, de la palabra de Dios, de lo sagrado, de lo que es consagrado para Dios. Entonces, si nosotros, la palabra nos está diciendo que nos alejemos de las fábulas profanas, ¿qué nos está diciendo? Que nos alejemos muchas veces de palabras que pueden sonar bonitas y muy animadoras, porque recordemos, las fábulas están escritas en prosas, en verso y tienen una moraleja. O sea, pueden sonar muy buenas, pueden sonar muy bonitas, pueden sonar muy animadoras, pero que carecen ¿de qué? De verdad. Que carecen de la palabra de Dios, que carecen de la verdad que es Cristo Jesús, que carecen de la verdad que es la palabra, que carecen del conocimiento de Dios. Y cuando yo digo que muchas veces encierran o carecen del conocimiento de la palabra de Dios, no quiero decir que estas cosas a veces enseñan cosas diferentes a Dios. A veces vemos fábulas que tienen un mensaje que si nosotros lo vemos es parecido al mensaje que Dios nos da. Recordemos que hace un poco tuvimos una predica en la cual vimos la historia del conejo y de la tortuga y de la liebre, ¿se acuerdan? Y no lo sacamos de ahí y vimos de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a esa historia nosotros vimos acerca de la perseverancia, que es la misma perseverancia que Dios quiere que nosotros tengamos en su palabra y nos vayamos a su palabra. Entonces van a haber muchas fábulas que muchas veces lo vamos a ver muy parecido a la palabra de Dios, o sea, van a hablar cosas que quizás vamos a encontrarla en la palabra de Dios, van a ver cosas que quizás vamos a verlas en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia de esas fábulas? La diferencia es que esas fábulas muchas veces enfocan al hombre en lo que el hombre puede y debe hacer. Y se olvidan que el enfoque nuestro como cristiano, ¿qué es? Cristo Jesús. Y nuestro enfoque es lo que debo hacer en Cristo Jesús y lo que Dios quiere que yo haga en Cristo Jesús. Pero las fábulas me enfocan a mí, no, es tu poder, te empodero a ti, es muy moral, tú puedes hacerlo. Un cristiano, nosotros como cristianos, ¿qué cosas no podemos decir? A veces nosotros decimos, sí, yo soy vencedor, yo todo lo puedo. Y suena bonito. Suena bonito cuando yo digo, soy muy vencedor, soy un vencedor, yo todo lo puedo. Y quizás son palabras que en algún momento yo las voy a necesitar escuchar en mi vida. Y quizás las puedo escuchar y puedo decir, sí, estoy pasando por una prueba, estoy pasando por una aflicción y me vienen estas palabras, tú todo lo puedes, tú eres un vencedor y wow, me anima. Y quizás podemos tomarlas para nuestras vidas. ¿Pero es lo que Dios quiere? No. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vamos a leerlo, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de ¿qué? O sea, la palabra nos dice, sí eres vencedor, pero no en ti, no en tus fuerzas, no en tu naturaleza, no en tu sabiduría. Eres vencedor en Cristo Jesús. Eres vencedor por Él, porque Él dio su vida, porque Él se entregó por ti, porque Él pagó por tus pecados y porque Él es el que te fortalece. Amén.
O sea, yo no puedo decir yo soy vencedor. Es Cristo me hace vencedor. No, el enfoque no es en mí, el enfoque es en el que está en mí, en el que dio su vida por mí. Y las palabras suenan bonitas, pero me quita el enfoque real y me hace enfocar en mí, cuando no soy yo, es aquel que habita en mí. Ahora, pues sí, yo todo lo puedo. Y claro, suena motivador, ¿no? Cuando yo todo lo puedo. Pero ¿qué nos dice la palabra? Filipenses 4:13. Todo lo puede. Amén. O sea, la palabra nos dice, sí, todo lo puedes, pero no por ti. No por tus fuerzas. No por tu sabiduría. Sino porque Cristo está en ti. Tú lo puedes porque aquel que murió habita en ti. Tú todo lo puedes porque Dios entregó a su Hijo para que Él muriera por ti, para el perdón de tus pecados, y ahora Él habita en ti, y por eso tú lo puedes. Tú puedes hacer lo que Dios quiere, porque Cristo está habitando en ti. Entonces, ¿entendemos eso, iglesia? Amén. Estamos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros, y así vamos a ver muchas cosas que van a sonar muy bonitas. En lo común, en lo natural, van a sonar muy bonitas, muy alentadoras, pero ¿a qué nos está llevando a enfocarnos muchas veces? Exactamente, nos está llevando a enfocarnos en mí. Yo soy, yo lo puedo, yo lo sé, yo me esforcé, yo me lo merezco, yo lo gané. Y me olvido que no soy yo. Que si somos lo que somos es porque Cristo está en nosotros. Que si ahora estamos donde estamos es porque Dios mandó a su Hijo. Y la gracia de Dios ahora nos cubre y nos acompaña. ¿Quién es el que nos abre puertas, iglesia? Cristo. Amén. ¿Quién es el que le abrió los mares al pueblo de Israel para cuando estaba saliendo de Egipto? Amén. ¿Fue el hombre? ¿Fue el pueblo? ¿Acaso el pueblo fue con baldecitos a sacar el agua? No. ¿Y por más que lo hubieran hecho, hubieran podido? No, fue Dios. Entonces muchas veces las palabras suenan muy bonitas, pero como dice, son fábulas porque carecen de la verdad, y la verdad es de que me hace enfocarme en mí y me hace olvidar que mi enfoque, mis fuerzas, vienen de aquel que dio su vida por mí. ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo me enfoco en esas fábulas profanas? Me alejo de Dios y puede traer desánimo a mi vida. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que me voy a dar cuenta que no era yo. Va a llegar un momento en que me voy a dar cuenta que no eran mis fuerzas. Que lo intenté, me animé, me llené de ánimo, pero al final me di cuenta que nada sucedió. ¿Por qué? Porque no soy yo. Y cuando yo llegue a ese nivel de decir, ¿y qué pasó? ¿Y dónde pasó? ¿Qué pasó con el ánimo, con las palabras bonitas? Se las llevó el viento. Porque fueron palabras y quedó en palabras. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, en Dios, dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Él dijo y Él hará, Él ordenó y se ejecutará. Pero eso es cuando yo me enfoco en Dios, en su palabra, y no en las fábulas profanas, que muchas veces, como le digo, pueden sonar bonitas, pueden sonar hermosas, pero que carecen de la verdad. Me pueden animar, pero ese ánimo, ¿cuánto va a durar? Hasta que yo me dé cuenta que no era verdad. Pero cuando yo me enfoco en la palabra, Dios dice que no deja caído al justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, amén. Dios nos libra. ¿Esa es una fábula? No. Esa es una verdad que Dios nos deja en su palabra. Ahora, nosotros acabamos de decir de que las fábulas, están en prosa, están en verso, tienen moraleja, o sea, suenan muy bonitos, suenan muy animadoras, muy alentadoras, y que a veces nos puede engañar. ¿Cómo nosotros, a través de lo que Pablo le dice a Timoteo, vamos a poder reconocer realmente qué cosa es una fábula profana, qué cosa es una doctrina engañadora y qué cosa es una doctrina conforme a la voluntad de Dios?
qué era lo que tenía que hacer Timoteo para poder reconocer esta verdad. Y qué es lo que nosotros también tenemos que hacer. Vamos a verlo en el verso 13. Vamos a volver a leer el verso 13. Amén. Bien. Dice, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Wow. Dice, entre tanto que yo voy, ocúpate, ¿qué dice? Ahora, cuando Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura, ¿a qué lectura creemos que Pablo se está refiriendo? De las Escrituras. Recordemos que en aquella época ya existían los grandes filósofos griegos. Ya existía Sócrates, ya había existido años anteriores. Sócrates, Platón y Aristóteles, que escribieron cosas muy hermosas, muy alentadoras, palabras que sonaban con gran sabiduría. ¿Creemos nosotros que a esas lecturas se estaba refiriendo Pablo? No. Recordemos estos tres que acabamos de nombrar. ¿Quién no conoce a Sócrates, Platón y Aristóteles? No. Eran escritores muy renombrados, muy famosos. Si nosotros vemos algunas frases que estos varones pusieron, por ejemplo, Sócrates, ¿qué escribió? Solo sé que nada sé. Pero suena con sabiduría, ¿no? O sea, inclusive muchos lo usan ahora. Sócrates escribió, una vida sin examen no merece ser vivida. ¡Oh, wow! Suena bonito, suena alentador. Entonces quiere decir que mis pruebas es porque mi vida merece ser vivida. Y uno puede tomar esas cosas. Él escribió, solo hay un bien, el conocimiento, y un mal, la ignorancia. ¿Suena o no suena lleno de sabiduría? Claro, me está animando a instruirme, me está animando a poder salir. Ahora, ¿qué escribió Platón? Platón dice, la mayor declaración de amor no es la que no se hace. La mayor declaración de amor es la que no se hace. El hombre que siente mucho, habla poco. Sí, cuando mi esposa me conoció, yo la amaba mucho, entonces pues no hablaba nada. Entonces, pero son palabras bonitas, alentadoras, profundas, que uno puede tomar y decir, wow, sí, esto me anima, esto yo necesito. Y así vamos a poder encontrar muchas otras frases bonitas, pero en esa lectura que creemos que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿se estaba refiriendo a esta lectura? No. Ahora uno puede decirme, sí, pero pastor, en esa época no existía la Biblia como la tenemos ahora. Entonces no existían los evangelios, no existían las cartas de los apóstoles o los hechos de los apóstoles, no existía todo eso. ¿Qué era entonces lo que Timoteo iba a leer? Vamos a ver, porque la palabra nos dice lo que nuestro Señor Jesucristo mismo nos dice en las Escrituras. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versos 44 al 47. Amén. Dice, y les dijo, ¿quién les dijo? Cristo está hablando aquí. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué escrituras? O sea, ya existían las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿qué nos está mostrando nuestro Señor Jesucristo aquí? Que en los escritos antiguos, en los escritos de Moisés y de los profetas y los salmos, ¿de quién se estaba hablando? De Cristo. De Cristo Jesús. Él mismo que está mostrando en los escritos antiguos, en todos los profetas, en los salmos, en la ley de Moisés, se habla de Él. Se habla de su padecimiento, de su resurrección, de la predicación de la palabra. Y eso no es lo que muchas veces hemos visto en nuestros estudios bíblicos. Sí. No hemos visto y no hemos estudiado el Antiguo Testamento y hemos visto cómo el Antiguo habla
miles de veces acerca de Jesús y nos muestra lo que Jesús iba a hacer y nos muestra la promesa que el Padre nos hace a través de la palabra de su Hijo? Entonces, ¿qué era lo que Timoteo tenía que hacer? Leer las Escrituras. Leer las Escrituras, porque en esas Escrituras, como dice nuestro Señor Jesucristo, en las leyes, en los profetas, en los salmos, que iba a encontrar Timoteo, iba a encontrar la promesa de la cual ahora él estaba predicando, la promesa de la cual ahora él estaba viviendo. O sea, él iba a dar testimonio de lo que estaba viviendo a través de las promesas que las Escrituras hablaban de Cristo Jesús. ¿No era maravilloso? O sea, Pablo dice a Timoteo, dedícate a la lectura, pero no cualquier lectura. No vayas a leer a los famosos, no vayas a leer a Aristóteles, a Platón, a todos ellos. Lee la palabra. Lee la palabra de Dios, porque en esa palabra tú vas a encontrar el testimonio de aquel que murió, vivió y resucitó. En esa palabra vas a encontrar el testimonio de Cristo Jesús. Y ahora tu fe se va a afianzar, porque tú vas a ver que lo que estás viviendo ahora era lo que 700 años atrás Dios ya lo había prometido a través de sus profetas. ¿Estamos? Amén. Entonces la lectura en la cual Timoteo tenía que concentrarse, que leer, que instruirse, era la lectura de la palabra. No cualquier lectura, iglesia. No cualquier gran escritor. No cualquier un bestseller. Tenía que leer la Biblia. Bueno, no la Biblia como la tenemos ahora, pero la palabra de Dios, las Escrituras. Entonces, si nosotros queremos aprender a reconocer las fábulas de la sana doctrina, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra. Amén. Simplemente tenemos que leer la única verdad, la verdad indiscutible, que es la palabra de Dios. No hay nada más, iglesia. No hay nada más que podamos hacer. Todo tenemos que nosotros confrontarlo con la palabra, porque muchas veces vamos a recibir palabras que pueden sonar muy bonitas, pueden sonar muy llenas de sabiduría, pueden sonar muy lógicas, pero pueden carecer de verdad. Y yo siempre les doy un ejemplo. Cuando yo trabajaba, tenía un compañero, yo recién nuevo en el conocimiento, recién habíamos entrado con mi esposa, entregado nuestra vida a Cristo, y era nuevo en todo esto. Y él trabajaba con ella, él me dijo una vez, ayúdate, que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y me pareció lógico, me dijo, oh, wow. Y realmente me pareció algo que era verdadero, porque quien me lo estaba diciendo era una persona que era mayor que yo. Entonces yo decía, él debe tener mucha vivencia, mucha sabiduría. Y si me está diciendo esto, que Dios dice, porque ya cuando uno escucha Dios dice, oh, wow. Dios dice, ayúdate que te ayudaré, debe ser verdad. Y créanme que por mucho tiempo yo defendí esa palabra. Que por mucho tiempo yo compartí con muchos esa palabra. Y decían, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero ¿qué pasaba? Que cuando alguien me preguntaba, ¿y dónde dice eso? ¿Cuál era mi respuesta? Un amigo me lo dijo. Yo no podía sustentarlo con la palabra, porque no conocía la palabra. Me sonaba bien, me sonaba lógico, pero no tenía el sustento de la palabra. Y mi único sustento era, lo escuché de alguien. No me daba cuenta yo que esa era una fábula profana. ¿Y cómo me enteré después que eso era falso? Cuando comencé a enamorarme de la palabra, cuando comencé a buscar la palabra, comencé a leer la palabra, y me di cuenta que en ningún lugar de la palabra Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y así cuántas veces hemos defendido tantas cosas, iglesia. Cuando hemos nuestra vida pasada, no hemos defendido tantas cosas, hemos defendido idolatrías, hemos defendido costumbres, hemos defendido tradiciones, sin saber realmente si son bíblicas o no, sin conocer si Dios realmente era su voluntad o no. ¿Pero por qué las defendimos? Porque alguien nos las dijo. Porque alguien nos la dijo, y quizás ese alguien era alguien que nosotros teníamos por gran estima. Y las creímos. Y como les digo, claro, sonaban lógicas, y sonaban bonitas, y quizás hasta alentadoras en el momento que las recibí. Que era quizás algo que yo necesitaba recibir para alentarme.
pero simplemente para eso, para alentarme, pero no para sacarme del problema. ¿Por qué? Porque esas palabras carecen de verdad. Carecen del sustento que Dios nos da en su palabra. Carecen de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos? Vamos a escuchar muchas cosas por ahí, iglesia. Grandes oradores, grandes personas que hablan muy bonito, pero todo lo que recibamos, tenemos nosotros que confrontarlo con la palabra, con la única verdad. Porque muchas veces lo que esas palabras buscan es empoderar al hombre en el mismo hombre. ¿No estamos escuchando mucho el empoderamiento? ¿El empoderamiento en quién? ¿En Dios? No. En el hombre, en el mismo hombre. En este caso, la mujer en la misma mujer. Estamos escuchando mucho de eso. Y el empoderamiento es eso. O sea, tú puedes. Eres tú. Cuando realmente lo que nosotros, ¿cuál es el propósito o en qué cosa nosotros tenemos que enfocarnos? En fortalecernos en la voluntad de Dios. Porque no dice la palabra que todo obra para bien. Entonces muchas veces nosotros no vamos a querer pasar por pruebas. No vamos a querer pasar por dificultades. Y necesito escuchar esas palabras que me dicen, no, tú no vas a pasar por esto, tú no vas a pasar por lo otro, tú no vas a pasar por dificultades, tú lo puedes hacer, levántate. Pero, ¿es la voluntad de Dios? No, porque no tiene ningún sustento. La palabra Cristo mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, ¿cuál es realmente la voluntad de Dios? Que sí, que tenemos que pasar por aflicciones, pero Él nos dice, pero no temas cuando pases por eso. No busques palabras en otro lado, no busques palabras bonitas que te van simplemente a alentar. Busca cuál es la voluntad de Dios, porque todo va a obrar para bien, a los cuales conforme a su propósito fueron llamados. Y esa es una palabra verdadera, esa es una palabra con sustento. La que me hace a mí enfocarme en Dios, en su voluntad, en su palabra y no en mí mismo. Desechando lo mío. ¿Qué cosa decía Juan el Bautista? Que mengue yo para que tú crezcas más. Para que tú crezcas en mí. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahora el mundo? A lo contrario. Crece tú. Tú puedes hacer lo que tú quieres. No, yo soy lo que Dios me hizo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No, yo hago lo que Dios me manda hacer. Pero el mundo está cambiando eso. Y como dice que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. ¿Y cómo yo voy a saber reconocer si Cristo mismo me advierte que en estos tiempos aún los escogidos serán engañados? ¿Cómo yo voy a saber reconocer cuando es una fábula profana que por más que suene bonito carece de verdad? ¿Cómo yo voy a reconocerlo? Cuando yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios. Como le dijo Pablo a Timoteo, instrúyete. Comienza a leer la palabra. Instrúyete, ejercítate en la lectura. Y es que a veces, eso es lo que muchas veces a muchos de nosotros nos cuesta, ¿no? Abrir nuestra Biblia. Abrirla y comenzar a leerla. Porque cuando la abrimos a la mayoría nos da sueño, ¿no? ¿Pero eso es lo de Dios? No. Eso es lo que el enemigo sabe, porque el enemigo sabe que cuando nos instruimos en la palabra de Dios vamos a saber reconocer sus mentiras, porque Él es el padre de mentiras. ¿Y cómo yo voy a saber reconocer sus mentiras? Cuando conozco la verdad. Si yo no conozco la verdad, voy a ser engañado. ¿Estamos? Amén. Wow. Ahora, dentro de esa enseñanza hay algo poderoso también, que vamos a verlo en los últimos versos. Vamos a leer el verso 16 nuevamente. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué vemos en este verso? Testimonio. Yo veo en este verso que hay un orden. Que hay un orden que tengo que seguir. Y es primero yo. Y luego los demás. Y vamos a explicar mejor esto. Recordemos que Pablo le estaba hablando a Timoteo acerca de la doctrina, ¿no? ¿Y qué significa la doctrina?
Dice dogmas y enseñanzas de una fe, instrucciones, enseñanzas acerca de Dios y de cómo vivir para Él. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo que busque la palabra y que se aleje de las fábulas profanas y le dice que persista en ello. ¿En qué? En la buena doctrina y en la enseñanza de la buena doctrina. O sea, que enseñe acerca de Dios y cómo vivir para Él. ¿Cómo nosotros enseñamos acerca de Dios? Cristo Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, nosotros tenemos que dar frutos para ser reconocidos como hijos, como cristianos, hijos de Dios. Ahora vamos a ver el verso 15, verso anterior. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, para que todos vean tus frutos. Dice Timoteo, persiste tú en estas cosas, permanece en ellas, para que todos puedan ver tus frutos. Entonces este verso nos corrobora que permanecer en la buena doctrina va a ser un fruto que se va a manifestar en todos. Entonces aquí vamos a ver el orden que nos habla. Si regresamos al 16, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Dice, cuídate tú primero. ¿Y para qué tenía que cuidarse? Para dar fruto, para que sea testimonio. Dice, para que después, para que te salves tú y después todos los demás que te oyeran. Entonces, ¿cuál es el orden que Dios nos está diciendo aquí? El orden es que primero tengo que cambiar yo para después buscar que cambiar a los demás. ¿Estamos? Amén. O sea, preocúpate primero de ti y después cuando los demás vean tu fruto, los demás van a empezar a cambiar, pero primero cambia tú. Y eso es algo que a veces olvidamos o transgiversamos el orden. Y lo transgiversamos de la manera de que a veces yo quiero que los demás cambien antes de yo cambiar. Busco que los demás den testimonio cuando yo con mi vida todavía no estoy dando testimonio. Comienzo a juzgar a los demás cuando yo mismo estoy lleno de manchas. Comienzo, como dice nuestro Señor Jesucristo, a ver la paja en los demás cuando no veo la viga que yo tengo en mi ojo. Pero aquí la palabra nos está dando un orden. No, cuídate de ti primero. Busca el cambio y la transformación en tu vida primero. Busca que la palabra cambie tu pensamiento, renueve tu pensamiento, transforme tu corazón, te dé a ti una vida nueva. Y cuando tú tengas una vida nueva, tu pensamiento sea transformado, vas a ver que esos frutos que tú vas a demostrar, vas a ver que ese testimonio que tú vas a dar va a ser aprovechado por los demás. Y vas a ver el cambio en ellos. Pero a veces queremos cambiar a todos, cuando yo realmente en mi vida no estoy cambiando. Queremos que todos den frutos, cuando yo sigo siendo un árbol seco. Pero ¿qué nos está mostrando la palabra hoy? Busca el cambio en tu vida primero. Busca que la palabra te transforme a ti. Y cuando la palabra te transforme a ti, ese fruto tuyo va a ser aprovechado por los demás y vas a ver el cambio en los demás. Dice, en los que te oyen. Los demás, ¿de qué les vale que yo les predique la palabra si no ven el fruto en mí? ¿De qué provecho van a tomar ellos? Si van a decir, si mira cómo me están diciendo estas cosas cuando yo veo en su vida otra cosa. ¿Cómo me está hablando a mí de la idolatría cuando yo veo que tiene más ídolos que yo? ¿Cómo yo voy a pedirle a los demás que dejen tantas cosas si yo mismo no lo dejo en mi vida? ¿Cómo yo voy a pedir a los demás que amen a sus enemigos si yo mismo no amo a los míos? ¿Cómo voy a pedir a los demás que dejen toda esa idolatría si yo mismo estoy lleno de ídolos en mi vida? Entonces la palabra me está diciendo, preocúpate de ti mismo, y cuando tú comiences a cambiar, los demás alrededor tuyo van a empezar a cambiar a través de los frutos y el testimonio que tú vas a poder mostrarles a ellos. Entonces el cambio tiene que ser en mi iglesia. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que dejar que Cristo y su palabra transforme mi vida. La palabra no dice, sed santos como Dios es santo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿A qué persona le está hablando? A mí como primera persona.
No le está diciendo, busca que los demás sean santos como Dios es santo. No, la palabra dice, tú sé santo. Tú busca que santificar tu vida. Busca que ser santo como Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Y cuando nosotros seamos santos, ¿qué va a pasar? Los demás van a empezar a ver ese testimonio y nuestro testimonio va a empezar a transformar la vida de los demás. Tenemos que cambiar nuestra vida, iglesia. Tenemos que Dios cambie a nosotros primero para después nosotros poder buscar que cambiar a los demás. Cuidar de mí. ¿Y cómo cuidamos de nosotros? Vamos a ver Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo cuido de mí? ¿Cómo cuido mi vida? Alimentando mi espíritu. Porque dice que es de ahí, el Espíritu es el que me da vida. No la carne, dice, no lo externo, lo que hay dentro de mí. ¿Y cómo alimento mi espíritu? Con la palabra. Con la palabra. Dice, porque la palabra son espíritu y son vida. Entonces, si yo quiero cambiar mi vida, tengo que alejarme de las fábulas profanas y tengo que empezar a buscar ¿dónde? La Biblia. La palabra de Dios, iglesia. A veces, ¿dónde estamos buscando nosotros? ¿Dónde estamos yendo? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles que necesito una palabra de aliento, de ánimo, ¿a dónde estoy corriendo primero? ¿Dónde lo estoy buscando? Cuando yo necesito una palabra de guianza, ¿a quién estoy yendo? Porque vamos a escuchar muchas palabras bonitas. Ay, sí, escucho a él siempre porque me dice palabras bonitas, sí, pero está llena de verdad. ¿Hay verdad en sus palabras? La única verdad es esta. La única verdad es lo que Dios nos escribió. Y ahí tenemos que estar, iglesia. En su palabra. Y alejarnos de toda fábula profana. Fábula que suena bonito, pero que carece de verdad. ¿Estamos? Entonces, cuando yo cuido de mí, mi vida va a ser transformada a través de la palabra, y esa misma palabra va a ayudar a saber reconocer las fábulas profanas. Y me va a ayudar a mí a dar fruto. Y ese fruto va a ayudar también a los que están alrededor mío para que sus vidas también sean transformadas. Pero primero en mí. El cambio de transformación en mí. Que nuestra oración sea: Señor, cámbiame a mí, transfórmame a mí, saca y arranca de mí lo que tenga que ser arrancado, para que ese testimonio pueda llegar a los demás. ¿Amén? ¿Estamos recibiendo? Amén. Ahora, para terminar ya, ¿cuánto vamos? Para terminar, dice que nos alejemos también de las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué cosas de viejas? ¿Qué hablan las viejas? Chisme, mentira, ¿no? Así yo lo vi. Acusaciones, ¿no? A decir, sí, yo vi que tal, fulano de tal salió de la casa de tal, y sí, yo lo vi. Y a veces esas cosas pueden venir a nuestras vidas y pueden desanimarnos. A veces podemos estar escuchando cosas que no debemos escuchar, cosas que Dios no quiere. Y vamos a poner un ejemplo. No está ahí, por favor, busquen esta palabra. Busquen Lucas 15, 22 al 24. Lucas 15, 22 al 24. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a terminar con esto. Lucas 15, 22. Lucas 15, 22 al 24. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Quién está hablando? El hijo pródigo. ¿Qué había pasado con el hijo pródigo? Se había ido, estaba en dificultad, pero dice que dijo: yo necesito
la misericordia de mi Padre. Necesito regresar a Él. Ahora vamos a leer versos 29 y 30. Y acá nos habla acerca del hermano mayor. El 28, empecemos el 28. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Estamos? ¿Qué era lo que necesitaba el hijo escuchar? El hijo pródigo escuchar. ¿Qué había pasado en su corazón? Arrepentimiento. Dice que el hijo se arrepintió de lo que había hecho. ¿Y qué necesitaba escuchar él? La gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón. ¿Qué hubiera pasado en la historia si es que en vez de que saliera el padre primero, el hijo se encontraba con el hermano mayor? El hermano hubiera llegado todo contento, o bueno, dice que llegó contento, pero llegó todo avergonzado. Imaginémonos que se hubiera encontrado con el hermano mayor. ¿Cómo? ¿Qué le hubiera dicho al hermano mayor? ¿Qué haces acá? Te has gastado la plata de mi padre, te has ido con prostitutas, te has gastado todo, yo soy el que hago todo, tú no mereces estar acá. Y tras el desánimo que el hijo menor tenía, ¿qué más hubiera puesto sobre él? ¿Y qué hubiera dicho el hijo menor? Se hubiera devuelto, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios, que primero salió el padre y le dijo las palabras que él realmente necesitaba escuchar, pero que estaban llenas de verdad, porque no eran fábulas, sino es realmente el corazón de Dios. ¿Dónde estamos buscando nosotros, iglesia? Dice, aléjate de las cosas de viejas, aléjate de esas palabras de desánimo que muchas veces vienen a nuestras vidas, que cuando estamos desanimados lo que nos hacen es ¡pum! Como cuando el joven, dice que llegó el joven ciego y los discípulos le dijeron, ¿y quién pecó? ¿El padre o él para que esté así ciego? Y otro dijo, no, nadie pecó, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Pero a veces cuando buscamos en el lugar incorrecto y no nos alejamos de esas fábulas profanas o de viejas, ¿qué vamos a recibir? Palabras de desánimo, de desaliento, que muchas veces no nos van a ayudar a entrar a la gracia, a la casa de nuestro Padre, que nos está esperando porque éramos sus hijos que estaban muertos y hemos resucitado. Pero nos sacan a patadas, nos sacan de ahí. Así que, iglesia, ¿dónde estamos buscando? ¿A dónde estamos corriendo nosotros para realmente buscar la verdad? Lo que realmente va a levantarme, lo que realmente va a ayudarme, lo que realmente va a hacer en mi vida el cambio y la transformación que Dios quiere para mí. La vida del hijo pródigo fue transformada. Sus vestidos fueron hechos nuevos, le dieron zapatos, le dieron el anillo. Todo fue transformado y hecho nuevo. Si vamos a buscar a nuestro Padre y corremos a su palabra, nuestra vida va a ser. Pero si vamos y corremos a las fábulas profanas o a las de viejas, nuestra vida no va a tener ningún cambio, ninguna transformación. Más vamos a alejarnos de la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque hoy has hablado a nuestras vidas a través de esta palabra. Gracias porque hoy nos has mostrado, Señor, qué es lo que tú quieres. Y lo que tú buscas en nosotros, Señor, es que busquemos la sana doctrina, Señor. Esa doctrina, Padre, que muchas veces va a venir como exhortación, va a venir a redarguirnos, a exhortarnos, a instruirnos, pero que nos va a ayudar, Señor, a que nuestra vida sea cambiada y transformada para ser santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos, bendito Dios,
alimentar el Espíritu en todo tiempo. Alimentar el Espíritu con tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida. Ayúdanos a no correr, Señor, en busca, Señor, de fábulas profanas. Ayúdanos a saber reconocerlas cuando lleguen a nuestras vidas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, bendito Dios, a poder dar testimonio. Que los frutos en mi vida, Señor, reflejen tu amor, tu gracia, tu misericordia. Que los frutos en mi vida, Señor, reflejen que tú estás en mí, Señor. Que yo estoy contigo porque tu palabra dice que tú eres la vid, Señor, y cuando yo estoy en ti, Señor, llevaré fruto y mucho fruto. Pero también me dice que si estoy alejado de ti, nada soy, Señor. Por eso hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a poder correr a tu palabra, a poder correr a tu verdad, a buscar de ti, Señor, en todo tiempo, cuando estoy en la aflicción, cuando estoy en desánimo, cuando estoy en prueba, cuando estoy, Señor, pasando por situación difícil, que tu palabra sea mi primer refugio, que tu palabra sea el lugar, Señor, donde yo, Señor, corro. Que no busque al hombre, que no busque, Señor, las fábulas, que no busque, Señor, quien me habla más bonito, sino que busque tu palabra, que me habla la verdad. Ayúdame, Señor, a poder instruirme, Señor, en tu palabra. Ayúdame a reconocer que soy yo, que necesita ser cambiado y transformado, Señor, para después ver el cambio y transformación en los demás. A veces, Señor, me he olvidado del orden y quiero que los demás cambien, cuando yo en mi vida no estoy dando, Señor, los frutos y los testimonios que muchas veces pido en los demás. Tu palabra, Señor, nos recuerda, Señor, que los escribas y fariseos eran así, que ellos ponían cargas sobre los demás, cargas que ellos ni siquiera estaban dispuestos a llevar. Ellos buscaban, Señor, que los demás cambien, sean perfectos de acuerdo a la ley, pero ellos mismos, Señor, no estaban dispuestos a llevar esa carga. Ayúdanos a no ser así, Señor. Ayúdanos a buscar el cambio de transformación en mi vida, Señor, reconociendo y entendiendo, Padre, que no soy yo, sino que eres tú. Reconociendo y entendiendo que no son mis fuerzas, sino que son tus fuerzas en mí, Señor. Que si yo soy vencedor es porque tú estás en mí. Que si yo todo lo puedo es porque tú, Señor, habitas conmigo y vas conmigo, Señor. Ayúdame a entender, Señor, bendito Dios, que no son mis fuerzas. Que no es como el mundo dice, Señor, que yo me tengo, Señor, que enfocar en mí o empoderarme en mí. Ayúdame a reconocer que eres tú en mí, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a que esta palabra siga, Señor, ayudándonos a cada uno de nosotros en todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder reconocer todas esas fábulas profanas de viejas y poder movernos en tu verdad, Señor. Aquella verdad infalible como que es tu palabra, Señor. Danos las fuerzas, el ánimo, el gozo para poder, Señor, amar tu palabra. Para poder amarla de verdad. Y tener, Señor, esa necesidad, Señor, de leerla. Tu palabra dice que el Espíritu a la verdad quiere, pero la carne se opone, Señor. Pero hoy nos has mostrado, Señor, que la vida no viene de la carne, sino del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a alimentar nuestro espíritu con tu palabra. A vencer, Señor, todo aquello, Señor, que muchas veces no me permite buscarte. Que te busque en todo tiempo, Señor. Que seas tú mi pronto refugio, Señor. Que seas tú mi consuelo. Ayúdame a correr a ti en todo tiempo, Señor. Atráeme con esos lazos y cuerdas de amor, Señor. Aún en mis momentos de aflicción, Señor, ayúdame, Señor, a correr a ti. Como decía David, en todo tiempo mi alma te alaba. Ayúdame a alabarte en todo tiempo, Señor. Ayúdame, Señor, a buscarte en todo tiempo, Padre. Porque mejor me es estar un día delante de tu presencia que 1000 fuera de ella. Ayúdame en mi aflicción, en mi angustia, en mi tiempo de dolor.
Ayúdame, Señor, a ser lleno de tu verdad. Reconozco que no soy yo. Reconozco que eres tú en mí. Reconozco que no son mis fuerzas, son tus fuerzas. No es mi sabiduría, porque la palabra dice que al que está falta de sabiduría, te lo pida y tú se la darás sin medida. Es tu sabiduría, Señor. No soy yo. Es aquel que en mí habita, Señor. ¿Quién eres tú? Gracias te doy, Señor. Iglesia, siga ahí orando, siga clamando. Deja que el Espíritu Santo siga ministrando tu vida, hablándote. Deja que el Espíritu Santo siga ministrándote, revelándote toda palabra. Quizás había muchos pensamientos en ti, muchas cosas, pero hoy la palabra te está hablando, te está mostrando que no son tus fuerzas, que no eres tú, es Dios. Que lo que necesitabas escuchar no era palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Aquella palabra que es útil y que te instruye. Y hoy Dios nos está instruyendo. Deja que el Espíritu Santo siga instruyéndote, siga revelándote. Recordemos que Cristo nos dijo que el Espíritu nos recordará todo lo de Él. Así que deja que el Espíritu te recuerde lo que Cristo está haciendo en ti. Siga ahí, iglesia. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez y la has escuchado, y tu corazón hoy se ha llenado de gozo, y hoy tu corazón ha dicho, yo quiero recibir a aquel que va a transformar mi vida, cambiar mi vida, aquel que me va a ayudar a entender cuál es la verdad que me va a hacer libre. Si hoy tú quieres dar ese paso de fe para ser libre, la palabra dice que aquel que lo recibe, Dios le dio la potestad de ser hecho su hijo. Tienes que entregar tu vida a Él. Entregar tu vida a Cristo Jesús y recibirlo en tu corazón, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre más que solamente a través de Él. Así que si hoy tú quieres llegar al Padre como aquel hijo pródigo y escuchar esas palabras que Dios tiene para ti, esas palabras llenas de misericordia, de amor, te pido que hagas esta oración de fe con nosotros. Esta oración que tiene que salir de lo más profundo de tu corazón, entregándole tu vida a Él para que Él sea tu Señor y tu Salvador. Pero si tú ya habías hecho esta oración antes, pero por motivos que solo tú conoces, tú te alejaste de Él, y hoy la palabra te ha llamado con esas cuerdas y lazos de amor, y hoy tú quieres reconciliarte con aquel que te salvó y volver a ese pacto del cual no debiste haber salido jamás. Si hoy tú quieres regresar, también te pido que ahí donde estés, levantes la mano, cierres tus ojos y repitas esta oración con nosotros. Así que ya sea que estés recibiéndolo por primera vez o reconciliándote con Él, ahí donde estás, levanta tu mano, cierra tus ojos, conéctate solamente con Él y repite esta oración con nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida, a mi corazón. Gracias porque hoy, Señor, yo reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, reconozco, Señor, mi rebelión. Pero hoy yo reconozco, Señor, que tú tienes un amor más grande, Señor, que todas mis faltas. Por eso hoy, Señor, yo te entrego mi vida y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, yo te entrego todo mi ser para que seas tú cambiando y transformando en mí todo aquello que necesite ser cambiado. Ayúdame, Señor, a que mi vida a partir de hoy dé testimonio de tu amor, de tu poder y de tu misericordia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y transforma en mí todo lo que tenga que ser transformado. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.